Buenas tardes, Pastor Daniel y hermanos del aula. Aquí le dejo la pregunta que había quedado pendiente sobre la omnisciencia de Dios y que me llamó la atención acerca del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol aparece en Génesis 2, versículo 16 y 17, que dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces mi pregunta era que acerca de ese árbol, que es un árbol de un conocimiento, que uno puede conocer el bien y el mal, dice. Y, y por qué al comerlo la persona iba a morir. ¿Por qué surge esa como advertencia o esa condenación de que si yo probaba ese árbol o si Adán lo probaba iba a morir? ¿En qué sentido iba a morir? Al saber qué conocimiento iba a adquirir Adán y que lo iba a hacer morir. Ese no sé si se comprende bien, pero esa sería como mi pregunta, Pastor. Gracias por su respuesta pronta y bueno, comprendo que en sus ocupaciones te será un tiempito para contestar nuestras inquietudes. Bendiciones al grupo. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, los que están escuchando por YouTube. Bueno, habrán escuchado la pregunta de la hermana Evelyn. Saben que yo voy respondiendo a medida que me da el tiempo, cuando puedo. Así que no sé si la hermana o alguno que está escuchando esto escuchó un estudio que se hizo del Pacto de Obras, o hace un tiempo también se hizo una serie sobre la teología pactual. Estaría bueno que lo puedan escuchar porque aunque yo voy a tratar de responder al punto teológicamente, es importante que los escucharan para tener una respuesta más amplia. Pero la pregunta que hizo la hermana Evelyn de Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17 está muy relacionado con ese pacto de obras que ustedes conocen. O sea, el Señor le había mandado al hombre. Quiero que entiendan algo, que esta orden o este mandato, este encargo que el Señor le hizo a Adán, escuche, solamente lo podía obedecer, o escoger solamente en esa condición que tenía antes de la caída. O sea, en el libre albedrío, pues el libre albedrío que tenía el primer hombre, ¿sí? De ahí recién solamente él podía, podríamos decir, obedecer, o tenía esa perfecta libertad de obedecer este mandamiento que el Señor le había mandado. Ahora voy a hablar un poquito más de lo que no hablé la otra vez. Es que este era un mandamiento positivo de parte de Dios. ¿Y qué tenía esta implicación? Bueno, es que él tenía que sujetarse a la autoridad como criatura, al Creador, ¿sí? Y no solo eso, él era un cabeza federal. Es un pacto de obra que ahora dentro de un ratito lo voy a explicar. Entonces, él había sido creado como un cabeza federal. Ahora ustedes saben que lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, que por causa de un hombre entró el pecado. Entonces, él era el representante, o sea, que de la humanidad, o primer representante. Dios trata con el hombre, ¿sí? En este caso trató con Adán. Y él recibió este mandamiento positivo como una señal, o sea, de autoridad que tenía, vamos a decir, de representar a la humanidad ante Dios. Sí, esto es conocido como el pacto de obra. Ahora Adán libremente podía comer si quería de todos los árboles, pero él se tenía que sujetar a... Ahora este árbol que pregunta la hermana Evelyn de la ciencia del bien y del mal, que el Señor dijo, no comerás, era este mandamiento negativo del pacto, o sea, o este pacto de obra. ¿Qué es esto? Bueno, amado, era, como lo expliqué una vez, era una prueba de obediencia, ¿sí? Podía haber sido, no sé, no toques tal cosa, pero en este caso fue el árbol ese. Era una prueba donde se iba a evidenciar
la confianza o la fe que tenía el hombre en Dios. ¿Mm? Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo para nosotros, ¿sí? Entonces Dios sabía lo que es bueno y que era malo para Adán. Era a modo de un pacto de obra, que ahora lo voy a explicar en un ratito, ¿sí? Pero podríamos decir, la consecuencia, o sea, o la sentencia de comer de ese árbol, porque el pacto, o sea, este pacto tenía una consecuencia, vamos a decir, tiene una consecuencia el desobedecer este pacto, e iba a ser que iba a morir. Ahora la muerte, o sea que pregunta la hermana Evelyn ahí, que se menciona acá por primera vez en la Biblia, no era solamente, vamos a decir, de parte física, sino que también era en el sentido espiritual. Creo que es, si no me equivoco, es Efesios capítulo 2 versículo 1 dice que estamos muertos en delitos y pecados. El Señor Jesucristo dice, todo aquel que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque la humanidad después de la caída murió en sentido espiritualmente. El hombre está muerto espiritualmente, nace muerto espiritualmente y también muere físicamente, ¿sí? Pero esto vino a causa de la violación de la ley de Dios que le había dado a Adán. Ustedes saben que dice Romanos 5:12, que a causa de la desobediencia de un hombre entró el pecado. Yo no sé si la hermana Evelyn escuchó en esta serie que estuvimos haciendo sobre la teología pactual, y si no, en estos estudios reformados que se hacen a veces los lunes o los martes, vimos algo llamado el pacto de obra, que cuando Adán y Eva fueron creados, ellos que estaban sujetos a una relación moral con Dios. O sea, ¿a quién? A su creador. Y los creó perfectamente para obedecer a Dios, ¿sí? Entonces, yo le invitaría a que lo vaya a escuchar al canal de YouTube, donde estamos ahí, ¿sí? Pero este pacto, porque es largo lo que hablé ahí, hablé en ese estudio, pero ellos tenían que obedecer a Dios sin ninguna, vamos a decir, recompensa o bendición por tal obediencia. Simplemente tenía que obedecer, ¿no? Que obedecían para que Dios le diera, ¿sí? Aunque ahí también se mostraba parte la gracia del Señor. Es amplio de explicar esto, creo que en el canal está ahí, pero esto no era un pacto de igualdad de condiciones, sino que dependía, vamos a decir, primero y principalmente de la iniciativa de Dios, ¿sí? Era Dios el que hizo este pacto. No era un pacto de igualdad, ustedes saben. Señor, Dios, Dios y la criatura, la criatura. Ahora este pacto original que se hizo entre Dios y Adán, o el representante de la humanidad, era un pacto de obras. Y este pacto de obra exigía qué cosa? Una obediencia perfecta. El hombre había sido creado perfectamente, ¿sí? Para gobernar. Entonces él tenía que obedecer a Dios, tenía que obedecer al gobierno, o sea, a Dios mismo, ¿sí? Entonces había una bendición que Dios le había prometido, vida eterna, como la bendición por la obediencia, ¿sí? Pero no en sí mismo, ustedes saben por lo que él obedecía, ¿sí? Pero ustedes saben que había una consecuencia también. ¿Cuál era la consecuencia? Bueno, era la muerte. O sea, si Adán comía, no sé si me sigue la hermana lo que estoy diciendo, porque estas cosas son difíciles de entender. Ah, había una consecuencia. ¿Cuál era? Bueno, era la muerte, ¿sí? Si la ley desobedecía este hombre. Esto es importante, amados, para poder entender el Evangelio mismo. Ahora, el único que podía obedecer eso era Adán, en el principio. Después de la caída, ningún ser humano, vamos a decir, hasta la venida del Señor Jesucristo pudo obedecer nada. Sí, nadie puede. Y además, ese pacto de obra ya está quebrantado, no está vigente. Nadie puede cumplir. Porque dice, no, bueno, obedezco la ley, me porto bien. Yo conozco muchos videos en esos TIC que aparece así con otra cosa. Y gente que cuida animalitos. Ay, la gente se emociona. Pero si uno se le predica el evangelio, nadie dice que eso es algo bueno. Entonces, fíjese, no se trata por obedecer, dar de comer a los necesitados, aunque esas cosas son buenas, de caridad.
Pero haciendo esas cosas no se gana el cielo, ni por el moralismo de que me porto bien. Después de la caída nadie puede hacer el bien, ¿sí? Nadie puede obedecer. ¿Por qué? Porque el pecado entró, ¿sí? Nadie puede escapar de las consecuencias que trajo la desobediencia del primer hombre. Entonces, y quiero que entiendan, aunque este pacto fue quebrantado, o sea, el pacto vamos a decir, todos nacemos bajo ¿cómo puedo explicar? Ah, bajo esa infracción de ese pacto quebrantado o roto. ¿Por qué? Porque Adán era el cabeza federal. Estamos de una forma en una relación con ese pacto con Dios quebrantado. La consecuencia de ese pecado original. ¿Sí? eh, Ahora no se puede guardar más. Por eso que por medio de la ley nadie puede ser justificado. Ahora, si usted entiende eso, hermana, o sea, esto, de por qué estaba eso, ese arbolito, o sea, a modo del pacto de obras, ¿sí? Este pacto de obra, o el árbol que él tenía tenía que no comer ese fruto, fue quebrantado y a causa de eso entró el pecado, ¿sí? Ahora este pacto de obra podríamos decir que es el fundamento de nuestra necesidad. Nosotros necesitamos ser redimidos de ese pacto quebrantado. O sea, la ley fue quebrantada. Todos nacemos infractores de la ley, ¿sí? No hay para la humanidad esperanza. La paga, la consecuencia es la muerte. El Señor lo dijo, si comes de este árbol morirás. Ahora como cabeza federal las consecuencias fueron para toda la humanidad, porque por causa de él entró pecado. ¿Sí? Se lo dije, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Pregúntenle, hablen a una persona y una persona moralmente va a decir que es buena, que no se siente mal, que cree incluso en Dios, que busca de Dios, pero no ve nada más de ahí, ¿sí? Entonces, todos nacemos infractores, por eso que de ahí es la necesidad de un redentor. Tenemos que enfocarnos ahora en tener en esa esperanza que Dios promete, en esa redención que vemos a lo largo de la teología bíblica, que ahí Dios va desarrollando después una serie de pactos, ¿sí? Hasta llegar hasta este pacto, vamos a decir, el nuevo pacto. Ahora quiero que entienda creo que es en Santiago donde dice que un solo pecado es suficiente para violar todo, porque un pecado, con Santiago dice, cuando uno peca un pecado, se hace infractor de toda la ley. Entonces, Adán violó un mandamiento de Dios y se hizo infractor de toda la ley. ¿Sí? Él violó este pacto de obra, ¿sí? Ahora todos, en consecuencia, somos deudores de Dios, ¿sí? Nos convertimos en deudores de Dios. Es imposible pagar la cuenta, ya nacemos pecadores. Y a esa le sumamos más nuestros pecados, ¿sí? Nuestra deuda para con Dios. Entonces es imposible, vamos a decir que si pudiéramos pagar esos pecados, porque es imposible, ¿sí? Porque ya nacemos pecadores, incluso seguiríamos pecando. Entonces, la única esperanza que hay de redención se debe a que Dios en su gracia, y solamente en su gracia, envió a su Hijo amado Señor Jesucristo, ¿sí? Y él, solamente en él, o sea que él vino y cumplió la ley y vivió una vida santa en representación, que podríamos decir, el cabeza federal de los cristianos, ¿sí? Solamente acuérdese que hay dos cabezas y Dios trata con los cabezas. Estaba Adán, o la humanidad ya se bajo la cabeza de Adán, de ese pacto quebrantado, que usted preguntó del arbolito ese, por quebrantar la ley, o el Señor Jesucristo, que cumplió la ley, vivió una vida de santidad, ¿sí? Obediente. Fue obediente, ¿sí? Entonces es importante que yo tratando de explicar de una forma que me lo pueda entender. Entonces todos los méritos que él obtiene, debido a ese cumplimiento que él cumple, el pacto con el Señor, para eso tenía que explicarle otro pacto que hay, creo que nosotros decimos, yo le digo el pacto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? A lo que el Padre, intratrinitario,
sí, porque algunos le cambian el nombre. El Padre le dio algunos, ¿sí? Hay varios pactos. Después está el pacto noético, el pacto abrámico, el pacto mosaico, el pacto davídico, nuevo pacto, ¿sí? Pero si el Señor dijo, bueno, a causa de que Adán, todo esto viene de la pregunta que usted hizo del arbolito ese, imagínese. Entonces, usted quería saber del arbolito, es todo esto de lo que estoy hablando del arbolito que usted me preguntó. Es como que no me quiero desviar del tema, pero es así, solamente en mérito de lo que el Señor cumplió, el Señor Jesucristo, es que ahora nosotros, vamos a decir, nosotros ya nos acreditamos, o Adán nos acreditó la deuda del pecado, y nosotros la incrementamos más, somos más deudores. Entonces Dios vino, el Señor Jesucristo, y canceló. Él es el segundo Adán, el cabeza que nos representa a nosotros, ¿sí? Entonces Él cumple este pacto, vamos a decir, el pacto que hizo con el Padre, ¿no? El nuevo pacto, ¿sí? Y ahí vemos, vamos a decir, cómo Dios en su gracia, en su misericordia, podemos obtener esa salvación y es gratuita, no como Adán que tenía que hacer algo. En este caso, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hay que hacer algo, sí, debemos creer en el Señor Jesucristo. Podríamos decir, comer de este árbol de vida, porque todo el que coma de él tiene vida, ¿sí? Entonces, Adán desobedeció esto. Bueno, el Señor dice ahora que vayamos a Él y comamos que de Él. Él es el pan de vida. Entonces, podemos ir para obtener el hombre, la humanidad ya se, vamos a decir, muerta espiritualmente a causa de Adán. Entonces es por medio del Señor Jesucristo. Adán no ejerció fe en Dios. No cumplió cuando le dijo, ¿cómo le puedo explicar? No coma de ese arbolito. Le puede haber dicho no toques enchufe, no toque tal, ¿sí? El asunto es obedecer. Él no confió. Dios le dijo, como un padre le dice, no toque ese enchufe, no haga esto. Y el chico va y lo hace. ¿Sí? No tiene confianza o quiere esa anarquía o desobedecer. ¿Sí? Hay consecuencias de eso. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, nosotros, el Señor dice que confiemos en Él, como Adán no confió. Bueno, en este sentido dice que comamos, o sea, que confiemos, ¿de qué? En el Señor Jesucristo. Adán no cumplió, no confió. Le dijo, no hagas eso porque vas a morir. Él no tuvo confianza, o sea, no ejerció fe en lo que le dijo. Fue a escuchar lo que le dijo el enemigo. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesucristo es el único, o decirlo, el único camino a la salvación por la que podemos. Entonces, es importante que pueda entender esto. O sea, que usted preguntó que es conocido, nosotros lo conocemos, lo reformado como el pacto de obras. ¿Sí? Entonces, la única forma de obtener vida ahora es por medio de Jesucristo, ejerciendo fe en Él, en el Señor Jesucristo. Y Dios nos imputa, no sé si entiende esa palabra, es una palabra de contaduría, o acredita, si no entiende eso, lo que el Señor Jesucristo hizo. Es una doble imputación. Todo lo que nosotros le debemos va al Señor y el Señor nos acredita a nosotros. Entonces, cancelada nuestra deuda. La humanidad debe entender esto. Porque hoy se predica que el Señor te quiere bendecir, te quiere dar esto, aquello, soluciones de matrimonio. Amados, esas cosas siempre van a estar. Lo que estamos hablando, porque vino el Señor Jesucristo, vino a redimirnos de nuestros pecados. Primero a obedecer a su Padre. Entonces, en este pacto, vamos a decir, donde el Señor Jesucristo suple todas nuestras necesidades verdaderas. No lo que, perdón que le digo, estos chantas prometen. La necesidad verdadera que tiene la humanidad es que estar en paz con Dios o que sus pecados sean perdonados y ser redimidos por medio del Señor Jesucristo. Y la única, podríamos decir, buena obra que acepta a Dios, Dios no acepta obras moralistas. La única buena obra que acepta es la obra que se llevó en la cruz por medio del Señor Jesucristo. El Padre se agradó y por eso lo resucitó. ¿Sí? En ese sentido, el primer hombre desobedeció el comer del árbol, ¿sí? Y murió ahí. Lo vemos al Señor Jesucristo muriendo no en un árbol, pero en un madero. Por la causa de este hombre comer de ese árbol, murió. Y el Señor Jesucristo muere en nosotros en un madero también, hablando en un sentido espiritual, lo podría decir. ¿Sí? Así que
No sé si le quedó claro o se la compliqué más. Pero todo esto vino, hermana, por la pregunta del arbolito que hizo usted. En el sentido, el hombre desobedeció, no confió en Dios. Dios sabía lo que era bueno y Dios sigue sabiendo lo que es bueno. Y no tiene esa confianza en el Señor, desobedece esa ley y bueno, a causa de eso nosotros morimos espiritualmente. Usted pregunta por qué muere. Bueno, el sentido murió físicamente, iba a morir y murió espiritualmente. La humanidad está muerta. Si no hay ninguno que busque, nada que entienda, todos están ciegos en delito y pecado. Por eso Satanás cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio. Bueno, gracias por su pregunta y en medida que, amados, yo pueda responderle, le respondo. En el tiempito que tengo, la graban si quieren, la pongo estrellita ahí y le subiré la respuesta. Espero que haya quedado saciada su pregunta y esto sea una iniciativa para que usted pueda buscar un poquito más sobre esta teología pactual. Le advierto algo, es muy profundo este estudio. Se divide, vamos a decir, entre los hermanos presbiterianos que creen una cosa, del pacto. Yo le expliqué, vamos a decir, en parte del pacto como bautista particular o bautista, podríamos decir, adherido a la Confesión 1689, porque la de Westminster es diferente, la teología pactual, ¿sí? Así que bueno, gracias por su pregunta. Buenos días.